El Barça es justo campeón de Liga y nosotros ahora vamos a analizar las 10 claves que explican este título de los de Hans-Dieter Flick. Momento para sacar la pizarra, chicos, y analizar las que nosotros consideramos son las 10 claves que explican el título de Liga de Hans-Dieter Flick. Un título en el que creo que no ha habido discusión. Ha sido el mejor equipo de la temporada del Barça. Sí. Pero aquí estamos los tres de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Es que, vamos. Ha volado. Lo ha ganado todo aquí en España. En Europa se ha quedado cerquita incluso de meterse en la final de la Champions. Yo creo que la gran competencia que ha tenido esta temporada ha sido el Atlético de Madrid, con aquello de... Ha competido muy bien. El partido de ida en Montjuic y la victoria justo antes de Navidad. La sensación, aquella racha inacabable. Era, yo creo que por regularidad y por el nivel que exhibe el Atlético de Madrid en ese tramo de temporada, el principal rival. Pero claro, se nos ha caído por el camino y de hecho... El que le da la estocada final, yo creo, a la temporada del Atleti es el propio Fútbol Club Barcelona. Totalmente. La primera clave que queremos destacar en el análisis, Alex, es que Flick llega al equipo y construye este equipo que ha terminado siendo campeón de todo aquí en España desde la derrota. El Barça empieza muy atrás. En las quinielas que todos hacíamos en el mes de agosto, creo que ninguno lo pintaba como favorito a nada aquí en España. Lo ha terminado ganando todo, Liga, Copa y Supercopa. Flick viene de un año sabático, viene con bastante energía, se nota que tiene ganas de currar, se pone manos a la obra y hemos visto cómo ha conseguido construir desde la decepción con Xavi de la temporada pasada. Creo que consigue transformar la decepción del Barça en un hambre, en una energía y una determinación que lo han marcado todo esta temporada. Desde luego, se rumoreaba mucho cuando salía el nombre de Hansi Flick, que Hansi Flick veía la oportunidad de entrenar al Barça como un sueño, ¿no? Yo creo que él incluso lo ha llegado a describir así en alguna rueda de prensa y se ha visto que ese sueño, a través de lo que ha sido su trabajo, es verdad que podíamos tener dudas, ¿no? De cómo había sido su experiencia con Alemania en el Mundial, de cómo había sido ese tramo como seleccionador, que nos dejaba unas cuantas dudas, pero las ha disipado todas en esta gran temporada, mejorando a prácticamente todos los jugadores. Totalmente. Y sobre todo también generando una imagen de club, ha recuperado una manera de jugar, una manera de entender los partidos, una manera de hacer disfrutar a los aficionados del Barça, que yo creo que están por encima de los títulos, pero que además ha sido capaz de refrendarlo con victorias importantes. Es que la previa a la llegada de Hansi Flick dejaba muchísimas dudas, desde el despido o la dimisión en diferido de Xavi a, las idas y venidas después de aquella última derrota en Montilivi, la sensación de que había varios candidatables al banquillo del Barça y ninguno se quería relacionar mucho con la inestabilidad que estaba mostrando el club en este momento, la llegada de Hansi Flick al que ni siquiera se presenta en la rueda de prensa oficial, la sensación de que Hansi Flick tampoco tenía nada mejor que el Fútbol Club Barcelona y que por eso tenía muchas ganas de coger el proyecto, dejaban sensaciones muy, muy malas. Sí, de hecho, hay un momento del pasado mes de abril, mes de mayo, hablo de memoria, donde parece que Flick finalmente no va a entrenar al Barça. Ahí parece un cambio en el guión, donde Laporta parece que dice que no, se filtra que Flick está bastante descontento con Laporta por el trato y por cómo se había gestionado. Finalmente sí, ha sido claramente un éxito. Y es una palabra muy importante la que ha dicho Nahuel, la de estabilidad, que yo creo que este Barça ha tenido mucha inestabilidad en muchísimos frentes, las inscripciones, temas económicos, temas sociales, muchos temas. Y yo creo que Hansi Flick ha sabido aislar muy bien a la plantilla. Total. Fíjate que es una plantilla súper joven, que es una plantilla que tiene referentes obviamente, pero que también tiene mucho chaval que igual en esos momentos, ¿no?, de inexperiencia podía cometer algún error. Hansi Flick ha sido capaz de limitar todo eso y desde luego, además de potenciar eso que hablábamos de estabilidad en lo social, en un poco lo de fuera, también de darle muchísimo al equipo dentro. Incluso os diré más, si avanzamos un poquito en el verano, recordad aquel partido del Gamper, aquel 0-3 frente al Mónaco, que daba una sensación de decir, ostras, a ver la temporada del Barça, que incluso en la primera jornada del partido de Mestalla hace una primera parte bastante floja y a partir de ahí empezamos a descubrir pues todo lo bueno que nos ha dejado el Barça a lo largo de la temporada y que ha sido tremendamente inesperado. Flick llega con un plan además de máximos desde el primer momento. Quiere que su equipo sea dominante en campo rival, quiere jugar con bastante velocidad, quiere que el equipo recupere rápido tras pérdida y empieza a tirar muy arriba, Alex, la línea del fuera de juego. Sí. Y esto creo
que coge por sorpresa a bastantes equipos. Desde luego, los coge por sorpresa. Yo creo que estaba muy bien relacionado con la plantilla que tenía Hansi Flick, ¿no? Sabía que podía construir un equipo que se comportara muy bien de centro del campo hacia adelante, tanto en recuperación como en la intensidad de las presiones, como en evitar que los equipos rivales le cazaran la espalda, tanto por lo que podía hacer el portero en esas salidas como la capacidad de recuperación a campo abierto de sus centrales, y él lo entiende muy bien, lo interpreta de esa manera perfectamente, el equipo lo absorbe de manera fantástica y esos primeros meses de competición son brutales. De hecho, chicos, creo que hay un antes y un después, o creo que podemos poner un antes y un después, más o menos en ese momento en el que el Barça empieza a temblar un poquito de resultados. Yo lo pongo en el partido del Bernabéu. Antes de ese partido, ¿sí? Son 7 fueras de juego por partido. O sea, una barbaridad comparado a los siguientes equipos en Europa. O sea, el segundo era el Brighton, que estaba en una media de 4 más o menos. Fíjate. O sea, imagina. El Barça termina la temporada con 5 fueras de juego por partido en la Liga, que yo creo que ya está un poquito más relacionado a, oye, igual no vamos a tirarla tan arriba a la línea, no vamos a ser un poquito más precavidos porque ya nos están estudiando, nos están pillando. Como es normal. Hay varios equipos que empiezan a estudiarlo y lo empiezan a atacar muy bien, pero es que es algo, Nahuel, que sorprende. Es algo que Casquero nos lo contaba el otro día. Oye, es algo que está a disposición de todos los equipos. Claro, Si el juego lo puede tirar a cualquiera. Si tienes los bemoles, hazlo. Claro, que no es algo que Flick se haya inventado del reglamento, que está ahí para todos los equipos, pero que el Barça ha dominado tremendamente. No, y es la confirmación de que en el fútbol todo vuelve, que está aquella Holanda del 74, que fue el primer equipo en probarlo, aquel debut contra Uruguay. Uruguay flipaba, Sí, ese partido. ¿Esto qué es? Y bueno, es que si te fijas, si no consigues apretar bien al poseedor de balón, es realmente sencillo jugar a un jugador que no es el que está fuera de juego y buscar a alguien de la segunda línea. La sensación que tengo yo creo que el punto que marca Alex es el correcto, pero tanto el partido de antes como el de después, el de antes es el del Bayern en casa, que tiene momentos el Bayern donde sí que encuentra futbolistas a los que puede surtir, y sobre todo aquella segunda parte en Montjuic contra el Español, vemos momentos donde los equipos empiezan ya a pillarle el truco al fuera de juego del Barça. El truco con comillas, ¿no? Quiero decir... Sí, el truco, pero claro. Con un Barça más cansado, que no puede apretar tan arriba, con equipos que han trabajado mucho los desmarques desde banda y cortar hacia adentro para poder habilitar a sus futbolistas, pero ya encuentran alguna especie de antídoto con el que competirle los siguientes meses de competición. De hecho, te diría que esos 3 partidos, Bayern, Real Madrid y Español, creo que le anulan a los rivales... Al Español le anulan 3, al Madrid creo que son 2, si no me equivoco, y el Bayern ahora no recuerdo si le anulan algún gol más, pero bueno, que son ahí muy al límite, y el Barça le salió bien esa apuesta. Totalmente. Creo que, a diferencia del Real Madrid en ese primer clásico, que se equivoca una y otra vez, de hecho Mbappé cae 50 creo que veces son 12 fueras de juego en el partido total, me parece. Y es una barbaridad, porque está siempre fuera de juego. Creo que, a diferencia del Real Madrid, los equipos lo empiezan a estudiar muy bien. Caso del Español, el Celta, el Benfica cierto. En Champions, creo que también se lo supo atacar muy bien. Empiezan a buscarle un poco las cosquillas, viendo que si mandas el balón primero a banda y después lo devuelves al carril central, por ahí puedes coger la espalda al lateral y atacar la zona de los centrales. Pero es algo que aún así el Barça ha sabido mantener muy bien durante la temporada, Nahuel, y creo que a partir de esos antídotos que empiezan a descubrir los equipos, el Barça y nosotros en el análisis también empezamos a descubrir que si el Barça no iba al 100% en todos los encuentros durante 90 minutos, era un plan de máximos de Hansi Flick, que cuidado, que se le pueda dar la vuelta. Para mí ese es uno de los puntos más importantes de la temporada, porque el partido del Bayern y del Madrid son los que cierran el mes de octubre. Luego llegaría el Sid November, que como diría... Luego hablamos del Sid November. Como diría Hansi Flick, pero claro, yo creo que tanto el partido del Bayern como el del clásico contra el Real Madrid son oye, el Barça ha empezado muy bien la temporada, vamos a pasarle el algodón y a ver para qué está, y le clava 4 al Bayern y 4 al Real Madrid. Claro. Es la primera vez que tenemos la sensación de verdad de que este Barça está para cosas muy grandes, y es el primer pico en el rendimiento de la temporada. Lo decía antes Alex, y como tercera clave de Nahuel queríamos apuntar que Flick ha mejorado a prácticamente todos sus futbolistas. Digo prácticamente porque hay varios que no ha conseguido hacerlo con Araujo, no ha conseguido hacerlo con Ansu Fati, no ha conseguido hacerlo con Gavi, y a Gavi hay que poner el asterisco de la recuperación de la lesión, pero a los demás les ha dado un salto tremendo. Es decir, podemos hablar de Pedri, de Rafinha, de Cubarsí, de Lamine Yamal, de Íñigo Martínez, de los que quieras podemos hablar, que Flick ha conseguido sacar una magnífica versión de todos ellos. Sí, y además teniendo muy en contra el hecho de tener una plantilla muy corta, que apenas tenía con qué rotar. Teníamos muchas dudas con la rotación en el lateral izquierdo, ya no solo por el tema de Gerard Martín, que no tenía prácticamente experiencia en la élite, sino porque Alejandro Valde venía de una temporada muy negativa y le ha dado la vuelta.
Teníamos la duda en el centro del campo si Pedri no tenía continuidad en lo físico y han conseguido también darle la vuelta a esa situación. Incluso con jugadores que han sido más secundarios o que no han sido titularísimos, el caso de Eric García, el caso de Ferran Torres, Sí. ha habido una evolución tremenda a nivel individual con futbolistas que han acabado siendo muy importantes. Íñigo, Frenkie. También. A mí el tema de Frenkie Ferran. me ha sorprendido. Tema de Ferran, obviamente, a nivel goleador, está en sus mejores números con un entrenador, con Hansi Flick. Y bueno, la verdad es que yo creo que muchas veces el trabajo de un entrenador se valora de acuerdo a los resultados, pero creo que lo que deja pozo de verdad son lo que influyen los futbolistas. Y me parece que esta temporada hay pocos entrenadores, los hay, pero creo que hay pocos que han influido tanto en sus jugadores como lo ha hecho Hansi Flick con los del Fútbol Club Barcelona. O sea, a muchos les ha cambiado la realidad. A Rafinha le veíamos un futbolista muy bueno, pero de candidato al Balón de Oro. Claro. Creo que hay un salto bastante grande. Claro. Cifras de Messi en Champions. Claro, Sí, es una cifras de locura. Messi en Champions. Y si os acordáis, teníamos alguna duda de a ver cómo se adapta Flick al Fútbol Club Barcelona. Y destacamos mucho en esos primeros meses de temporada el trato tan cercano que tenía con los futbolistas. Sí. Lo destacamos sobre todo con Gavi, cómo poco a poco volvía, pero da la sensación, y es, vamos, yo me acordé viendo las imágenes de la no celebración ayer después de vencer al Español, de decir, oye, es que los jugadores escuchan muchísimo a Flick y le tienen por un líder. Se ha hablado mucho también de esa rigidez La que tiene él con el puntualidad. tema de los horarios. Iñaki Peña, Bueno, y Koundé, exacto. Koundé. Koundé, que es el rey ahí. Bueno, las imágenes de Ronald Araujo en la Supercopa de España, que parecía Corriendo. que llegaba tarde y corriéndose la camiseta. Da la sensación de que había una imagen de desgobierno, no solo en la plantilla, sino en el club en general, y que Hansi Flick es alguien que ha sabido ordenar todas esas piezas. Y yo creo que ahí, por ejemplo, también tiene un punto que luego lo hablaremos, el tema físico. O sea, yo creo que se ha notado una barbaridad. El equipo volado. Que Julio Tous esté Van encargado volado. de la preparación física del Fútbol Club Barcelona, a evidencia que antes no se trataba quizá de la manera que se debía y ahora están como aviones. Y yo creo que el caso más representativo es el de Pedri. O sea, Totalmente. Tener a Julio Tous diríamos que es un lujo, ¿no? sí, tal cual. Muy bien. Sí. Para Tous, 2, ¿no? Pero además es la temporada de Pedri con más minutos, más titularidades y sobre todo se ha notado a nivel defensivo. Sí. Capaz es un futbolista súper diferencial en eso. Y temporada en la que se ha convertido, creo que sin discusión, en el mejor centrocampista del momento. Luego hablamos de MVP. Luego hablamos de MVP. Luego hablamos de MVP. Tiene que ser un jugador, ¿eh? No vale decir Flick. Sí, ya lo he escuchado, Ah, vale. Sí, no te preocupes. ¿Alguno de los que no ha conseguido recuperar os parece recuperable de cara a la temporada que viene? Yo creo que Flick se va a marcar en la lista de tareas el tema de Gavi. El tema de Gavi, sí. Creo que Gavi, sobre todo porque parece que Araujo y Ansu Fati, no lo sé, no tengo información, pero parece que igual la temporada que viene no están en el Barça. Sí, igual la temporada que viene no visten de azulgrana. El tema de Gavi sí que yo creo que le va a venir bien el hecho de tener ahora descanso y pretemporada. O sea, que pueda empezar desde cero a la misma vez que sus compañeros, que el resto, efectivamente. Y es verdad que creo que es un Gavi que nos encajaba mucho en la estructura del Barça con Pedri en el centro del campo, pero dentro de esta versión tan mandona de Pedri, creo que deja a Gavi en un pequeño momento de duda, ¿no? Partiendo desde el 11 titular, me refiero. Si tienes a Dani Olmo, que es un futbolista que en teoría en esos espacios más reducidos te va a dar más que Gavi, y si Gavi no está en ese momento de robar, en ese momento de ser un futbolista que pueda desde la intensidad aportar, pues yo creo que queda un poquito más relegado a un segundo plano, pero me parece que tiene las herramientas suficientes a nivel futbolístico para remontarlo, porque creo que es un futbolista que si algo ha tenido ha sido esa capacidad de adaptarse. De hecho, fíjate, cuando Xavi lo utilizaba abierto en banda, partía desde una banda y iba hacia adentro, en ese cuadrado. Bueno, yo creo que tiene recursos para remontar esta situación, que tampoco me parece demasiado negativa. Oye, te has recuperado una lesión súper grave, que a nivel mental yo creo que debe ser también muy complejo, y a partir de ahora pues te toca esa mejora. Claro, yo las dudas que tengo van relacionadas con futbolistas que hemos visto poco por lesión, el tema de Christensen, a ver qué rol puede tener, el tema de Marc Bernal, que creo a todos nos pareció un futbolista de primerísimo nivel, lo poco que jugó con el FC Barcelona. Luego hay alguna otra que a mí me genera curiosidad. Tenía el asterisco, yo creo que se lo ha quitado Fermín en este último tramo de temporada, que ha sido muy positivo. Sí, el gol ayer. A ver qué tal Marc Casado al 100%, si tiene la competencia de Marc Bernal y con de Bernal, Frenkie, eso es, sí. que ya había perdido la titularidad. Un futbolista, recordemos, al que lleva la selección Hansi Flick. Totalmente. Y luego yo creo que hay futbolistas que todavía no tenemos del todo claros, son calidad Fútbol Club Barcelona, como esta versión de Ansu Fati, como el tema de Pablo Torre, como el tema de Pau Víctor, que creo que vamos, no es
es algo achacable a Hansi Flick, sino que realmente existen dudas sobre el rendimiento del futbolista. Y yo una mención especial quería tener con Héctor Fort. Yo creo que es un futbolista que va a ser muy importante a futuro, que se nos olvida que es generación 2006, que son 18 años, la generación de Pau Cubarsí, que con Xavi tuvo un protagonismo que esta temporada no ha conseguido refrendar y que veremos si en el futuro puede tener. Los que sí tienen calidad de sobra, Fútbol Club Barcelona, son los tres de arriba que han tirado del carro durante toda la competición. Lewandowski, solo en Liga, 25 goles y 2 asistencias. Rafinha, 18 tantos, 9 asistencias. Y Lamine Yamal, 8 goles, 13 asistencias. Creo que los tres han tenido su momento. Lewandowski arrancó como un tiro la Liga y además ha tenido goles en partidos que han supuesto puntos para el Barça, que han dado puntos. Recuerda, ante el Rayo Vallecano o ante el Alavés. Sí, cierto. Goles decisivos que resolvieron el partido. Rafinha ha sido el líder de este Barça. Se lesiona Ter Stegen y el que se pone el brazalete de capitán es Rafinha, que consigue tirar del carro. Y lo de Lamine, pues chico, que con 17 años ha sido diferencial, tanto por las cifras que destacaba como por el desborde de Alex, que ha aportado en todo momento desde la banda derecha. De hecho, el tema de Lamine es increíble. En Liga ha habido 3 partidos en los que no ha estado Lamine. No ha ganado ninguno el Barça. O sea, pues o sea, empata, creo que es un empate, 2 derrotas. O sea, es una situación que es bastante representativa, ¿no? De lo que ahora mismo es Lamine para el Fútbol Club Barcelona. El tema de Rafinha, en el Sheet November que abordaremos ahora, creo que es el que estuvo mejor junto a Pedri, un poquito los que no perdieron tanto el rumbo. Y el tema de Lewandowski sí que es verdad que se ha ido diluyendo un poquito con el paso de la temporada, pero estaremos de acuerdo que en ese principio de campaña todos entendíamos que Hansi Flick había puesto a Lewandowski donde tenía que estar Lewandowski, en el área donde podía ser un futbolista letal, donde le iban a poner balones la gente de segunda línea, donde podía llegar a esos centros, y ahí yo creo que ha demostrado ser diferencial. Ahora bien, además con una eficacia abrumadora, todo lo que chutaba iba adentro. Pero te digo, ahora bien tiene el bendito problema, ¿no?, de cómo gestiona lo que va a ser los próximos meses, porque entiendo que no se irá años, de Robert Lewandowski en el Fútbol Club Barcelona. De cuál es el rol, de cuál es la situación, de si ha sido su último año como blaugrana quizá, porque yo creo que en el mercado el Barça debería mirar una posición ahí un poquito de delantero. A ver, al final ha tenido mejores primeras vueltas que segundas con el Barça. Son 15 goles y 2 asistencias en los primeros 15 partidos de la temporada en Liga, sin rotar nada, además. Ahí yo recuerdo los análisis y hablábamos de que el Barça le ha dotado a Lewandowski de mucha energía alrededor suyo. Yo en el tramo final creo que Lamine ha dado un paso adelante muy importante, y en el global de la temporada lo de Rafinha, esa irregularidad es tremenda, porque además creo que si nos piden un jugador para resumir que es este Barça, elegiríamos al brasileño. Seguramente es el que mejor lo describa por muchas razones, por la determinación que ha tenido en el área rival, la puntería a momentos clave y lo que le decía Alex, Nahuel, el tema del liderazgo. Es que se lesiona Ter Stegen y dudábamos, decíamos, oye, y ahora sin Ter Stegen, claro, no solo se está lesionando el portero titular, se está lesionando el capitán. ¿Quién va a tomar las riendas de este equipo de una plantilla tan joven? Pues ahí está Rafinha. De hecho, es que chocaba ver a Rafinha con el brazalete de capitán del Barça. Y creo que también... Y cuando lo eligió incluso el propio vestuario, ¿no? Nos sorprendimos, ¿está Rafinha? Tal. Por raro, sí. Y bueno, ha demostrado que no solo es que estuviera a la altura del reto, sino que ha superado cualquier tipo de expectativa. Da la sensación de que también esa capacidad de resiliencia con el verano que había tenido él después de la temporada pasada, contestando en TikTok, tal. El fichaje de Nico Williams, bueno, no fichaje, mejor dicho, y cómo le sentó todo eso a él. Y ya digo, me parece la viva imagen del Barça, porque también sabe levantarse de eso y decir, mira, a mí me dabais por muerto aquí en este equipo, pues os voy a demostrar que puedo tirar del carro. Y a mí, gente que había trabajado con él en el Leeds, me hablaban maravillas de su liderazgo, de ser un futbolista que podía, ¿no?, demostrarlo, pero a mí me dejó una sensación un poco extraña con la aparición de Lamine, que es, ostras, me han quitado la banda derecha, ¿ahora qué hago? ¿Sabes? O sea, era como entrar en colapso por parte de Rafinha, y creo que lo ha resuelto muy bien, y para mí es un ejemplo de cómo tratar una situación de adversidad, que creo que, por ejemplo, ha pasado en equipos también grandes a nivel europeo esta temporada, y esos jugadores no han tenido esas herramientas para solventarlo, y Rafinha sí. La quinta clave que queremos destacar de la Liga del Barça, Nau, son las pocas rotaciones que ha hecho Flick. Antes hablaba Alex del estado físico de la plantilla, que han estado volando durante toda la temporada, especialmente Rafinha, del que estábamos hablando, pero es que Flick ha tenido que rotar muy poco. Por suerte, muy poco. En ese primer tramo de temporada, es cierto que hay varios partidos que resuelve con el margen suficiente como para, oye, sin rotar, descansar bastante el equipo. Claro, me he ido claro, es que las rotaciones del día de Osasuna son tremendas. Juega Iñaki Peña bajo palos, con Koundé, Cubarsí, Sergi Domínguez y Gerard Martín en defensa.
Eric García como pivote, escoltado por Pedri y Pablo Torre, Pau Víctor, Ferran y Lewandowski. Es que, claro, yo creo que se le fue la mano. Sí. Yo creo que esto Hansi Flick ya con la temporada acabada igual te lo puede llegar a reconocer. Fue un poco Luis de la Fuente en Escocia. Sí, correcto. Se calentó. En la segunda parte entran Valde, Héctor Ford, Marc Casado y Lamine Yamal que acaba marcando. Bueno, da la sensación de que es el único lunar de los primeros 3 meses de temporada para el FC Barcelona, que luego ha tenido, bueno, rotaciones un poquito más selectivas, un jugador por línea, bueno, algo más habitual en los grandes equipos, encontrando futbolistas que el año pasado prácticamente no conocíamos o no habían dado este nivel, que le han dado un pasito adelante también en esos días donde no estaban todos. Además, es que el propio Flick, Alex, ha llegado a reconocer que en el caso de Pedri, por ejemplo, tenía que seguir jugando. Flick dijo, no, es que a Pedri no lo puedo sentar porque tiene que seguir jugando. Y con Koundé recuerdo que dijo, si siento a Koundé se va a correr a la playa. Claro. Para que se pongan a correr, que corra sobre el campo. El vídeo que se filtró, ¿no? De que salía corriendo en mitad de Nueva York, que el tío ahí vestido del Barça, corriendo, no sé cuándo era, creo que era una pretemporada. Si te lo cruzas por la calle, es inconfundible. Sí, claro. O sea, te cruzas a Pedri, por ejemplo. Pedri pasa por un chaval un poco más normal, menos llamativo, ¿no? Sí. Pero es que la ropa de Koundé ya la ves y dices, ostras, este maneja. A tope de carisma. Este maneja panoja, sí, efectivamente. Y yo creo que ha sido precisamente una de las situaciones que el Barça ha asumido mejor, ¿no? En esos momentos en los que a nivel físico podíamos entender que el Barça estaba un poquito peor, yo es que creo que incluso los propios futbolistas del Barça disfrutaban esos partidos, ¿no? El hecho de tener partidos, el hecho de ver que todos tenían oportunidades, porque al final era una plantilla que en cuanto a miembros de la primera plantilla era un poquito corta, pero aún así ha sabido sacarle un rendimiento brutal y un nivel de motivación muy alto por parte de los jugadores, y por eso estamos dedicándole este espacio, ¿no? Ahora mismo. Totalmente. Conectada con esta quinta clave está la sexta, que es la respuesta del equipo a las lesiones. En el caso de Ter Stegen, en el caso de Marc Bernal, 2 futbolistas que caen muy pronto en la temporada. Flick primero apuesta por Iñaki Peña en portería y Casado en el centro del campo. Creo que con cierta lógica, porque Chesney no parecía para jugar desde el primer momento. Te digo, con un resultado igual dispar, porque creo que Marc Casado yo creo que disipó dudas. Además, que Casado es que cae de pie en el rol, porque empieza jugando con Bernal en una posición un poquito más adelantada, pero cuando cae lesionado Bernal, se hace el dueño del medio centro. Daba la sensación de que el bueno era Bernal en ese centro del campo. Además, a mí recuerdo que me dejó una sensación de, ostras, a estos dos les va a faltar un poquito de físico para hacerse con el centro del campo del Barça, pero creo que el crecimiento de Marc Casado, de suplentísimo a internacional, es una de las grandes historias de la temporada del Barça, que queda muy lejos por aquello de que luego llega lo de Frenkie de Jong, llega también su lesión y nos queda muy atrás, pero es un rendimiento increíble el que da Marc Casado. Tuvo un tramo de ser futbolista que no parecía que estaba en sus primeros pasos en primera división, de habiendo tenido ya ciertos momentos anteriormente, pero de consolidarse de una manera bastante fuerte, y yo creo que esa ha sido precisamente una de las fortalezas de este Barça, ¿no? Ver jugadores que igual en otro momento, en otro contexto no hubieran tenido ese protagonismo, pero que lo asumen de una manera súper natural y son capaces de dar esa versión que les vimos. Que Casado tiene partidos tanto de Liga como de Copa de Europa muy considerables, y para un chico de su edad, y que le llevan precisamente al reconocimiento de la selección. Y por cierto, con el tema de Ter Stegen, era uno de los 2 futbolistas que conocía Flick. Había tenido a Lewandowski en el Bayern y había tenido a Ter Stegen en la selección. También tuvo a Gundogan, que se marchó también después de que Gundogan juega al Gamper. Claro, es verdad. Que está que dijimos, ostras, ¿qué hace el Barça? Que se tiene que deshacer de por el año pasado que había hecho precisamente. Claro, es que venía de ser, si no el MVP, uno de los 3-4 mejores jugadores de la temporada pasada del Barça. Y creo que la lesión de Ter Stegen te dices, ostras, entre que no sabes quién va a ser el capitán de este equipo, que da la sensación de que es uno de los hombres que puede ser de más confianza del entrenador para implantar ideas y demás, es que no hemos hablado prácticamente de Ter Stegen, y de hecho tenemos el debate abierto de la portería de cara a la temporada que viene. A ver qué pasa con la portería del Barça. Después de esas lesiones, después de apostar por Iñaki Peña y Casado en la portería en el centro del campo, Flick arriesga y toma la decisión de quitar a Casado para meter a Frenkie de Jong en el centro del campo. Aquí hablábamos, ¿por qué va a quitar a Casado si no está dando razones para quitarlo del centro del campo ahora con el rendimiento que está dando? Oye, pues acertó, porque Frenkie ha terminado imponiéndose. Y ha apuesto también en la portería, con un Iñaki Peña que venía dejando dudas, que se le veía un flan en muchos partidos, que no terminaba de convencer. Pero claro, Alex, es que Chesney
venía de estar en Marbella. Sí, venía de estar... Se levantó de la playa de Marbella, cogió la silla y fichó por el Barça. Tal cual. Por partes, el tema de Frenkie, a mí me gustó mucho la segunda parte del Bernabéu, que le saca justo en el descanso Hansi Flick, y yo creo que el Barça cambia la manera de jugar, ¿no? De ser un equipo al que le estaba generando mucho peligro al Real Madrid, mantienen un poquito más tranquilidad con el balón, empieza a gestionar mucho mejor el partido del Barça con su entrada, y el tema de Chesney, de Tech. Hay unas declaraciones de Chesney según llega, que es, a ver, yo a Iñaki Peña le he dicho, no estás compitiendo conmigo, estás compitiendo contra ti mismo. Y al final ha terminado por ser una competición con el propio Chesney, porque es que obviamente... Él en diciembre, claro, lo que dice es, yo siento que no estoy preparado todavía para ser titular en el Barça. Claro. Él, si no me recuerdo mal, la primera titularidad es en la Supercopa, ¿no? Con el tema de Iñaki Peña y el retraso y demás. Quizá nos bailan, pero es enero la primera titularidad de Chesney. También es cuando más o menos llega, ¿no? Y en ese mes de enero es cuando tiene el famoso partido del 4-5 con los 2 fallos garrafales contra el Benfica, y donde dijimos, bueno, este partido para igual en el descanso lo quita. Claro, es que le cayó un puro. Sí. Porque es verdad que el propio Flick dice, bueno, no hemos perdido, ¿no? Con Chesney no hemos perdido. Que venía justo de esos malos resultados que había acumulado los meses anteriores. Y dice, oye, pues con Chesney no estamos perdiendo. Me imagino que iría más de un tema esotérico, ¿no? Sino basado un poquito más en lo que era futbolísticamente Chesney. Sí que es verdad que... Hay entrenadores que, ya sabes... Sí, que tienen esas manías. Era un poco raro porque Chesney nunca ha sido un portero que yo le destacaría, y más en estas alturas de su carrera, velocidad en las salidas. Y claro, el Barça, jugando con la línea tan adelantada, el portero tiene que ser muy veloz para detectar esos movimientos. Y ahí sí que se le podía ver un poquito más de carencias, pero yo creo que luego ha tenido respuestas que han estado a la altura. Es verdad que hay momentos en los que ha dejado un poquito más que desear, pero creo que ha estado ciertamente equilibrado, y obviamente, pues bueno, cuando recuperas a un portero de esa situación y te da este rendimiento, es que se convierte en una de las historias de la temporada. Sí, hay que destacar también como séptima clave la respuesta que tiene este equipo al famoso Sit November del que estabais antes hablando. Se pierde muchos puntos el Barça en una serie de partidos, suma 6 de 24 en una racha muy mala. Creo que más de resultados que de juego, porque creo que el Barça no juega tan mal para dejarse tantos puntos, pero creo que se repone muy bien. Tú hablabas antes de Rafinha, acusa en ese periodo de tiempo la baja de Lamine Yamal, Pedri también sigue tirando del carro, pero insisto, se repone muy bien el Barça, Nahuel, de la primera crisis. Seguramente es la única crisis que ha tenido en toda la temporada, pero donde podíamos dudar de, cuidado con el Barça, porque igual la energía empieza a decaer, el plan no es tan sólido como pensábamos y se viene un poco abajo el castillo. Justo. Creo que ahí la ventaja que tiene Flick es que tenía una plantilla en líneas generales bastante inexperta, que no había nadie que se le fuera a revelar, y el equipo siguió creyendo mucho en el mensaje. Hemos hablado mucho de las remontadas en partidos concretos, que llegan sobre todo en el tramo final de temporada. Pero en el caso de este mes de noviembre es un mes donde tienes más tiempo para darle al coco y pensar, oye, y si no tenemos que ir tan arriba y si tenemos que cambiar la propuesta, creo que es que Flick en este tipo de decisiones muy sensibles de 50-50 es que ha sabido intuir por dónde tenía que tirar el equipo, ha sabido que la forma que tenía el Barça de competir por todo era esta, y nadie, ni siquiera los resultados, le han sacado de ese camino. Fíjate que en ese tramo de 1 de noviembre a 1 de enero, el Barça es el 10º equipo de la Liga en cuanto a puntos en ese tramo, ¿vale? Suma 8 en 8 partidos. O sea, es un dato bastante considerable. Pero te voy a ir a más. Encaja más goles que Valencia y Español, que en ese momento estaban en posiciones de descenso en ese tramo, y solo el único que encaja más es el Valladolid. O sea que estamos en un momento en el que el Barça está empezando a ceder mucho, en el que el Barça empieza a encontrar equipos que ya le han tomado la matrícula, equipos que empiezan a plantearle partidos muy complicados en Montjuic y se los ganan, equipos que realmente parecía que podía estar en una situación el Barça de colapso. Porque además te voy a dar otro dato. A ver. Juega el Atlético de Madrid entre el 1 de noviembre y el 1 de enero 7 partidos, gana los 7, 21 puntos. En ese momento, claro, todos decíamos, cuidado con el coco del Atlético de Madrid. El Madrid también es capaz de sacar una renta medianamente aceptable, o sea, era un momento de muchas dudas para el Barça y termina solventándolo realmente bien. No, y el Madrid saca resultados adelante jugando al tran-tran, que ahora se hacen de, oye, este equipo tiene una marcha más. Sí. E igual ya hemos visto lo mejor del FC Barcelona en la temporada, con lo cual la liga parecía muy abierta. Y lo mejor es que yo creo que Hansi Flick nunca dudó. Y creo que eso
calan los jugadores. Total. O sea, creo que si cambias el discurso en cuanto van las cosas, en cuanto el primer obstáculo ya lo cambias, Sí. Oye, me que no parece vamos que a tirar el fuera de juego. Claro, mejor... nada, todo para atrás. Venga. Todo para atrás y pelotazo a Lewandowski, que la baje y que la mina ataque el espacio. Yo creo que eso hubiera sido contraproducente verdaderamente para lo que es la temporada que ha terminado siendo para el Barça. Aunque en esa mala racha ya no es noviembre, sino ya en principios de diciembre, hay un resultado que creo que también ayuda al Barça a darle la vuelta a estas últimas malas temporadas en Europa, como es la victoria en Dortmund. Venía de ese mes de noviembre donde los resultados no se le daban y consiguió una victoria por 2-3 en un partido muy igualado, con un gran papel de Ferran aquel día. Y dices, oye, igual a partir de aquí el equipo le termina de dar la vuelta y se encuentra 2 mazazos más en Liga. El día del Leganés con el gol de Sergio y el día de la famosa derrota frente al Atlético de Madrid-Montjuic. Que es una derrota muy cruel para el Muy Barça. cruel, sí. Es Y además... una de esas derrotas que te hacen dudar. Y es una derrota en un momento clave. Pedir hace un partido. Pedir hace un partidazo. Bueno. Sí, sí. Exhibición. Y es en el momento un poquito delicado. ¿Por qué? Porque es el último partido del año y luego tiene la Supercopa. O sea, te dejan como 2 semanas y media más o menos dudando. de ya dándole vueltas y bueno, al final le dio una vuelta verdaderamente impresionante al Barça. Este equipo ha sido una máquina ofensiva, son 97 goles en 36 jornadas, varias remontadas, como antes destacabais, importantes para sumar puntos. Y la verdad que es que la determinación que ha tenido este equipo, sobre todo de los 3 que antes hablábamos, Nau, es que claro, ¿quién puede igualar 97 goles en 36 jornadas? Es que es un ritmo goleador que, por muchos goles que te metan porque arriesgas mucho con el fuera de juego, claro, es que le ha a compensado los al Barça. golpes Nada, sí, en intercambio de golpes, claro. Es loco, imposible. Es que incluso en los peores momentos del Barça da la sensación de tener ocasiones y producir como para poder golear a cualquiera. Y en el global de la temporada, esta sensación de que puede ir cualquier grande de Europa y temer llevarse 4. El tema del dato de los goles que se ha llevado el Inter en la eliminatoria contra el Barça comparado con el resto de la Champions, Sí, claro, sí. son cosas locas y creo que tienen muy pocos precedentes. Sí. Sí, al final es verdad que bueno, en Champions ha terminado saliendo un poquito rana, pero desde luego estamos hablando de que en el campeonato la regularidad le ha servido para sentar un precedente importante, porque es una temporada con muchísimos goles, con una sensación de que los futbolistas están disfrutando mucho, precisamente porque tiene muchísimos de los futbolistas que disfrutan atacando, también los tiene que disfrutar defendiendo, pero los que disfrutan atacando están felices, saben que van a tener muchas oportunidades de cara a puertas, saben que van a poder disfrutar haciendo lo que más les gusta, que es mandando el balón al fondo de la red o metiendo un buen pase, pudiendo hacer un regate. Es decir, que ser atacante en este Fútbol Club Barcelona es una gozada. Claro, es una gozada. Entonces, claro, ahora mismo le va todo rodado a este equipo que, bueno, pues ya... ¿Cuántos goles ha acumulado en total en la temporada en Liga? En todas las competiciones creo que es de los más goleadores de la historia. En Liga son 97 los que llevan a estas alturas. En todas las competiciones y le da igual en casa que a domicilio, le mete 4 a Madrid en el Bernabéu, 5 al Madrid Canson Moss, le mete 5 al Villarreal en la Cerámica. Es que, claro, al principio de temporada dices, bueno, tendrá algo de mérito el rival. Yo recuerdo, por ejemplo, la goleada al Girona, que dice, bueno, claro, este Girona no es el de la temporada pasada. Sí. Pero claro, conforme van pasando las jornadas, ya digo, yo cuando vi la goleada al Bayern, el Bayern había empezado volando la temporada. Era otro de los equipos del momento junto con el Barça. En el Power Ranking estaba muy arriba. Muy arriba, siempre. Claro, fíjate. Y dices, bueno, esto cuidado. Y ya con el 0-4 en el Bernabéu dices, bueno, ya este equipo, si es capaz de hacer esto contra el Real Madrid y contra el Bayern, es que lo va a hacer contra cualquiera y eso lo ha conseguido extender durante toda la temporada. ¿Cuántos goles dices que lleva entre todas las competiciones? Yo creo que estará en alrededor de 150, ¿no? Más o menos. ¿No? Es que creo que eran 145 hace poco. Solo 97 en Liga. Yo creo que súmale el resto de competición. En Champions debe llevar 40 y algo. ¿Cuántos partidos son? 14, 16. Son 10 de la fase de Liga, 2 de octavos, 2 de cuartos, 2 de semis. Son 16. Y en Copa serán otros 6 o 7. Y en Copa ha tenido el Valencia. Y la Supercopa de España también. Y la Supercopa le marca 5 al Madrid, ¿no? Claro, y 2 al Athletic. Nada, ¿Eso suma? 152. Más. 169. ¡Dios! Lleva el Barça a estas alturas entre todas las competiciones. Que es tremendo, ¿verdad? Los registros son tremendos. Antes hablabas, Alex, ya para ir cerrando, antes hablabas del mes de enero. Claro, es que el Barça ha completado desde el mes de enero un 2025 casi perfecto. Lo ha ganado todo en Liga. Solo 2 empates, son 15 victorias en 17 jornadas y por el camino un 7-1 al Valencia, un 1-4 al Sevilla, un 4-0 a la Real Sociedad, un 2-4 al Atlético de Madrid, el 4-2 al Real Madrid, 4-3, perdón, al Real Madrid. Claro, es que con este nivel goleador
y con este nivel de puntuación es que es imposible seguir la estela del Barça. Claro, es que es una eficacia a nivel goleador brutal, es además una mentalidad de hierro, porque me parece que es una de las cosas que yo creo que Hansi Flick ha metido a este equipo, que es, oye, si vas 0-2 perdiendo, no te preocupes que vas a ser capaz de darle la vuelta. Oye, que vas 0-3 abajo, tienes muchas posibilidades de poderlo empatar. Total. Y creo que lo hemos visto, la eliminatoria ante el Inter acaba como acaba, pero se pone el Barça 0-2 en los 2 partidos y es capaz de darle la vuelta. En numerosos encuentros en los que quizás podías entender que el Barça tenía muchas posibilidades de caerse, este equipo no se ha caído en ningún momento. Y yo creo que eso es un gran cambio respecto a los Barças que veíamos anteriormente. Incluso hay un partido que es el del Celta en casa, el 4-3, donde el Celta hace, yo creo, todo bien, todo lo que está al alcance del Celta, es un partido brillante. Y un Barça más de andar por casa, más justo de fuerzas. Es que de entre eliminatorias, ¿no? Oye, es que le va a meter 4 a todo el equipo al que necesite metérselos. Totalmente. Y el Inter, que era una de las mejores defensas de Europa, mira. Sí. O sea, es lo que comentaba antes. Le ha dado igual. Le ha dado igual al Barça, el rival que tenía delante. Y ya para cerrar, la 10ª clave son los clásicos. Los enfrentamientos ante el Real Madrid, que creo que han evidenciado la enorme diferencia que ha habido esta temporada entre los dos equipos. 0-4 en el Bernabéu, el 4-3 de Montjuïc del que antes hablábamos. Parcial de 8-3 en Liga, 16-7 entre todas las competiciones, los 4 clásicos que ha habido. Y nada, sobre todo la diferencia, que es que tú veías jugar a los dos equipos y es que no hay color. Es que esta temporada no ha habido color entre Barça y Madrid. Justo, al final, yo creo que a todo el mundo le gusta ganar, pero tú también tienes que... Si no tienes el respaldo de los resultados, ahí duele perder de una manera o de otra. Y al Real Madrid solo le podía haber salvado en el duelo directo el conseguir la victoria, porque a nivel de juego... El mano a mano de Víctor Muñoz, ¿no? Claro, y haber metido otro. Claro. A mí, mira, me genera un poquito de pena no haber hecho coincidir a este Barça de Flick con el Real Madrid la temporada pasada, porque al final... En el devenir de la temporada son, lo decimos siempre, vasos comunicantes el Barça y el Real Madrid. Tú dependes de lo que estás haciendo tú como club y centrándote en lo tuyo, pero lo que haga el vecino también importa. Claro. Y creo que no ha encontrado ningún tipo de oposición, y los clásicos han sido, el argumento más palpable, más tangible. Cualquier seguidor del Real Madrid te reconoce que el Barça ha sido infinitamente superior esta temporada. Sí, se ha plasmado los partidos, los resultados que comentaba Adri, y que lo hemos visto ya no solo a nivel futbolístico, sino a nivel también de sensaciones, en eliminatorias de Champions, en momentos bastante claves en los que el Barça sí que ha sido capaz de dar la talla. A mí me sorprendió, por ejemplo, el Real Madrid en el partido de Copa. Creo que en la final, creo que consigue, sí, con Mbappé más o menos remover el partido. Lo de la primera parte también fue sorprendente, pero para mal. Para mal, sí, claro, para mal, sí. Pero... Bueno, es que la primera parte parecía que iba a ser... Hombre, Ceballos... Y la previa del encuentro parecía que iba a ser un 5-0. Sí, tal cual. Sí. Y fíjate al final hasta dónde llegó el partido, ¿no? En cualquier caso, sí, es que ha habido un mundo entre los dos futbolísticamente. El Real Madrid ha sido un equipo más de destellos en cuanto a cuentagotas. Oye, si Ceballos ha estado bien, ostras, Mbappé se ha estado bien, ostras, el tema de Vinicius cuando ha podido ser un poquito más diferencial, las lesiones, todo lo que le han pesado al Real Madrid, pero es que el Barça ha tenido momentos en los que ha sabido perfectamente surfear esas olas que le han amenazado. Y ya para cerrar, la pregunta del millón. Vale. ¿Quién ha sido para vosotros el MVP futbolista, no vale decir Hansi Flick, de la Liga del Barça? ¿Con quién os quedáis? Yo claro? Yo lo tengo muy claro. ¿Lo tienes muy claro? Muy claro. Para mí, Pedri. Vale. A mí es que es o sea, a mí es un futbolista que primero ya me apasiona, que creo que en esta versión de organizador de todo pasa por mí se siente muy cómodo, y lo hemos visto. Creo que es la representación de cómo se avanza en un terreno de juego, con esos pases en diagonal, buscando, conectando, etcétera. Y luego, sobre todo, también creo que una de las situaciones en las que Pedri podía crecer más era en su comportamiento sin balón. Y yo creo que ha dado una lección esta temporada. O sea, es que me parece que es donde realmente hemos visto ese impacto. Le ha dado al Barça capacidad de recuperación, y a través de esa capacidad de recuperación el Barça ha sido capaz de disfrutar en esos momentos en los que no tenía la pelota, y con la pelota ya sabemos que siempre van a disfrutar, y más con Pedri por medio. Por eso, para mí es el MVP. No. Yo en el global de la temporada tengo más dudas, pero en el día a día liguero me voy a quedar con el más regular, que es Rafinha, para mí. Creo que es el que marca el techo que ha impuesto el Barça a cualquier rival esta temporada, salvo con todas las excepciones que hemos repasado. Me parece además un crecimiento espectacular.
lo inesperado, también por la genialidad que le hemos visto. Hemos visto un jugador mucho más creativo del que veníamos viendo también en Clave Fútbol Club Barcelona, capaz de hacer lo que le echen. Me voy a quedar con Rafinha. Pues por no repetir vuestro futbolista, porque hay argumentos para defender. Te lo hemos puesto muy fácil, hombre. Claro, para Lamine Yamal, ¿no? Claro, lo tienes ahí, ¿no? ¿Y de Robert Lewandowski no hablamos? Bueno, ya... Robert ha sido ya muy bueno muchos años. Claro, ¿no? Si no le dieron aquel Balón de Oro, claro. Pues nuestro MVP tampoco creo que le vayamos a mojar. Claro, eso no le va a cabrear. No va a estar en casa diciendo, joder, tío, ni pizarritas, ni Un día tal. más en la oficina. Otra vez, incomprendido. Ni la pizarra me va a reconocer. Me quedo con Lamine Yamal. Me quedo con la liga de Lamine Yamal, porque en cifras ha conseguido dar un saltito con respecto a la temporada pasada. Sumando goles y asistencias son las mismas que Lewandowski. No, perdón, eso es Rafinha. Rafinha y Lewandowski están empatados a 27. Lamine está con ese 8 más 13, que no está mal. Que no está mal, sí, 21. No está nada mal. Cuando no ha estado, se ha notado una barbaridad que no estaba. Que podemos decir lo mismo de Pedri o lo mismo de Rafinha. Que faltase se notaba una barbaridad. Pero bueno, cuando no estaba Lamine, faltaba esa inspiración en los metros finales y luego... que ha estado en los partidos grandes. Yo creo que Lamine Yamal, el gran argumento de Lamine puede ser el tema de cuando no ha estado. Creo que con este nivel de Ferran se ha conseguido reemplazar a Lewandowski y a Rafinha mucho mejor de lo que se ha conseguido reemplazar a Lamine Yamal. A mí si me preguntan quién es el mejor jugador del equipo, yo creo que Lamine Yamal es el elegido. Sí. Igual, claro, es que hay buenos argumentos. Es que hay argumentos para todos. Sí. Argumentos para todos. Ha sido una liga con muchos padres. Ya podrás ganar MVP. Ya tendrás tiempo tú también, ¿no? Sí. Vamos a Rafinha. Bueno, pues hasta aquí. Estas son las 10 claves que explican el título de liga del Barça de Flick.